matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con... Les damos la bienvenida a este resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como en cada edición, te traemos la información y las noticias que nos parecen más importantes de los últimos días. Y bueno, te recordamos que podés acceder a las entrevistas completas y a otras coberturas periodísticas que realizamos en nuestro canal de YouTube. Y también te invitamos a seguirnos y a dejarnos tus comentarios a través de las redes sociales. Nos encontrás como Giramundo TV Comunitaria en Twitter, en Facebook, en Instagram y también obviamente en nuestro canal de YouTube. Y si nos estás viendo por YouTube, te invitamos a resintonizar tu tele para ver si enganchás la señal del 34.1, que es donde transmitimos a través de la televisión digital. Bueno, y nos vamos a ir de lleno a los títulos de esta semana. El primero tiene que ver con el fuerte Sonda que ocurrió durante el último fin de semana. Había alerta amarilla y naranja tanto para el sábado como el domingo y bueno, hubo varias contingencias, entre ellas árboles caídos y los incendios en el Pedemonte que han afectado viviendas y bueno, obviamente nuestro ecosistema, así que este Sonda ha dejado sus consecuencias para bueno, los próximos años incluso. Vamos a compartirte una entrevista de un referente de aquí de la Municipalidad de Guaymallén para saber qué es lo que ocurrió en este departamento. Bueno, por otro lado, otro de los temas principales tiene que ver con las elecciones. Estamos ya próximos al balotaje en el que elegiremos a las autoridades presidenciales de nuestro país y bueno, de cara a eso traemos análisis de la mano de Protectora y bueno, también otros comentarios respecto de esta instancia democrática en Argentina. Y bueno, el último de los temas tiene que ver con la presentación de una comisión aquí en Mendoza para investigar dónde el paradero de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar aquí en la provincia de Mendoza. Estuvimos allí en la presentación y bueno, nos dieron su testimonio referentes de los organismos de derechos humanos, así como la abogada Viviana Beigel. Con estos temas entonces nos metemos de lleno en el desarrollo de esta edición del RGM. Lo primero, bueno, comentar sobre el Sonda, ampliar un poquito allí la información. En esta oportunidad entrevistamos a Jorge Carrizo, él es director de Servicios Comunitarios y de Seguridad Vial. Sabemos que el Sonda dejó las calles cortadas e incluso no solamente durante sábado, domingo y parte del lunes, sino que también con el suceder de los días siguieron cayendo ramas que habían quedado cortadas por los azotes de este viento del oeste y bueno, siguieron las contingencias entonces. Allí Jorge Carrizo nos señala cuáles son las zonas afectadas y los principales daños que se produjeron a causa del Sonda. Mi nombre es Jorge Carrizo y soy el director del área de servicios comunitarios, seguridad y defensa civil del municipio de Guaymallén. Bueno, la verdad que fue caótico. Primero, nunca habíamos percibido tan fuerte ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por momento, lo que por supuesto trajo aparejado una gran caída de árboles, y cuando decimos caídas de árboles, sabemos que los árboles están al costado de nuestras veredas, de las casas de nuestros vecinos, por supuesto que lleva tendido eléctrico por delante, lleva todo lo que encuentra a su paso. Si algún vehículo quedó estacionado en la calle y el árbol se derrumbó ahí, cayó sobre los vehículos, que tuvimos la mayoría con árboles,
otro tanto con postes de electricidad, otro tanto con un par de incendios que tuvimos, que no fueron la mayoría en Guaymallén, por suerte. Tuvimos 3 focos de incendios que se pudieron rápidamente sofocar, pero todo lo demás es una ardua tarea. Bueno, nosotros tenemos grandes equipos humanos primero, que ante esta previsión que de algún modo estábamos haciendo, ya se convocan las cuadrillas de trabajo, el personal de las distintas áreas, y se coordina entre defensa civil, espacios verdes, tránsito que tiene que también salir a apoyar en las calles, servicios públicos, las áreas de relaciones con la comunidad. Es decir, todos nos ponemos a disposición de la ocurrencia del fenómeno y después trabajando en ir pasando los distintos informes en donde vamos recibiendo y receptando los llamados de los vecinos ante las distintas situaciones, y de algún modo estipulamos a modo de triage, sería la emergencia, en ir viendo las prioridades donde vamos atacando primero para ir resolviendo rápidamente esas situaciones que por supuesto obstruyen una calle o que cayó encima de un vehículo, bueno, y vamos rápidamente con los equipos y la infraestructura que hoy el municipio tiene acorde para poder solucionar este tipo de contingencias. Bueno, todo a disposición para trabajar, y se trabaja en forma ininterrumpida, es decir, en la noche, en la madrugada, se sigue trabajando, se sigue verificando, porque obviamente no se puede parar ante la situación de una emergencia, una voladura de un techo, entonces hay que salir también a acudir a los vecinos, con desarrollo social. Entonces todas las áreas trabajamos coordinados. En realidad todos los distritos sufrieron consecuencias con el viento, pero las que más caída de árboles tuvieron, tendidos eléctricos, postes, fue la zona de Belgrano, San José, Dorrego, Las Cañas, Villanueva, Corralito, kilómetro 8, y parte también de Colonia Segovia también se vio afectado. Pero sobre todo la parte urbana fue la más afectada. En estos barrios un poco más vulnerables todavía hay problemas. Nosotros tenemos a veces equipamiento comprado, como por ejemplo algunos generadores, que en esos casos los propiciamos a la familia hasta que se restablezca el servicio eléctrico, pero tratando de dar solución a esa emergencia, porque ya pasa a ser también una emergencia en salud. Así que, bueno, tenemos ese equipamiento para también atacar esas situaciones. Bueno, lo primero que también debo señalar es que yo vi esta vez una gran conciencia por parte de la población. Creo que el comunicado anticipado que salió ayudó a que la gente tomara mucha conciencia, no saliera a la calle. No hemos logrado, digamos, no hemos sufrido que tuviéramos lesionados por consecuencias, excepto un caso tenemos registrado en Guaymallén a una persona que circulaba en una moto, en una motocicleta, que estamos pendientes de su evolución, de su estado de salud. Ha sido el único caso que reportamos, y una persona que se le cayó en un vehículo, pero con lesiones menores. Y lo demás, la verdad que vimos una gran conciencia, vimos que la gente no prendió fuego para comerse un asado, que a veces lo hacen con ese objetivo tal vez cotidiano, pero ante las ráfagas de viento, una chispa que voló generó después un incendio descomunal. Eso, por suerte, no pasó, hubo conciencia, y seguirles pidiendo esto. Yo digo que siempre a la gente hay que pedirles conciencia más que obediencia. Es bueno pedirles conciencia. Si somos ciudadanos y vecinos conscientes, logramos que estas situaciones se minimicen. El próximo 19 de noviembre tendremos la posibilidad de acercarnos a las urnas para elegir a nuestro próximo presidente. Y bueno, de cara a este balotaje, a esta segunda vuelta, luego de que en primera vuelta no hubiese un ganador, invitamos a José Luis Ramón. Él es diputado provincial y también presidente del partido político Protectora. Y bueno, nos realizó un análisis de acuerdo a, obviamente, su perspectiva,
Y bueno, entre estas dos fuerzas que presentan propuestas muy diferentes entre sí, y bueno, esto nos decía, lo escuchamos. Mi nombre es José Luis Ramón, pertenezco y soy el presidente del partido político en Mendoza Protectora. Tenemos una alianza estratégica, electoral y de actos de gobierno en la legislatura de Mendoza con el Partido Justicialista y conformamos el Frente de Todos. Además, desde que se lanzó la campaña electoral para este año 2023, formamos parte también del Frente Electoral de Unión por la Patria. Es un análisis político en donde hay que desprenderse de las pasiones, porque justamente en un primer momento se forman los frentes electorales, es decir, todas aquellas fuerzas políticas que tienen algunas visiones comunes sobre las propuestas que le van a hacer a la ciudadanía. Pero pasado la elección y llegados al balotaje en la nación, se abre otro debate que es en donde cada uno muestra sus uñas, sus dientes, y aparece esto que en nuestro país nos viene haciendo mucho daño, mi primer análisis, la grieta. Es decir, hay una fuerza política que logró tener un porcentaje muy, pero muy importante en las elecciones PASO, fruto de la grieta, en donde la propuesta era la no propuesta. Es decir, voten en contra de aquella fuerza política que gobierna la Argentina, porque son, y lo voy a decir en los términos más crudos, son los ladrones, los que generan la corrupción, bueno, la no propuesta, ¿no? Y en contra de. Mientras que la otra fuerza política, y de la cual tengo el orgullo de pertenecer, tiene una propuesta a la ciudadanía, tiene un líder que viene generando medidas desde lo económico, medidas desde la planificación de la economía de las familias y de las empresas, un proyecto político que tiende a mejorar la economía para todos. Mi visión de todo esto es que hay una parte de nuestra querida Argentina y de muchos de nuestras argentinas y argentinos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, sobre todo en su familia, que se asocian o encuentran el eco en aquellos que generan una disputa de decir que aquellos que están en el gobierno ejerciendo el poder son los culpables de absolutamente todos los males en Argentina. Y está la otra fuerza, y estoy hablando de Unión por la Patria, en donde no es solamente el líder candidato quien está haciendo las propuestas. También hay una líder de alta calidad que es la señora Fernández de Kirchner, que es el señor Alberto Fernández, y que es cada uno de los líderes que conforman ese Frente de Todos del año 2019. En estos 4 años que han transcurrido, todas y cada una de las leyes y debates que se generaron en el Congreso de la Nación lo fueron en pos de mejorar la calidad de vida de las familias, de las pymes, de tratar que haya progresividad en la aplicación de los impuestos, que paguen más impuestos aquellos que más tienen. Recordemos en la época de la pandemia la ley que se dictó en el Congreso, de la cual soy un orgulloso participante en su redacción incluso, del aporte extraordinario de las familias que tienen grandes fortunas en Argentina. Bueno, por única vez hicieron un aporte del 2% que permitió llevar adelante distribución de riqueza. Que pensemos distinto y que podamos discutir sobre ideas políticas, sobre las bases de ideas y no de hechos policiales. Que podamos resolver que esta inflación del 138%, en el 100, hay un 66% que es responsabilidad del Estado, que es la emisión de la moneda. Pero hay un porcentaje que va del 66 al 138% de la inflación, que es fruto de aquellos que tienen poder dominante para producir los alimentos, para producir las energías del gas, del petróleo, para transportar y distribuir esos alimentos. Son 6 supermercados, 12 productores de alimentos, 5 productores de gas, de petróleo, que han concentrado una fuerza económica tan enorme que ponen condiciones que generan estos procesos de inflación y de todo lo que a diario hablamos que nos está agobiando nuestra familia.
Interesante entonces el análisis que realizaba José Luis Ramón y bueno, por nuestra parte, ¿no?, hacer un poquito de análisis respecto de estas dos fuerzas que están dirimiendo, que ya hay también allí un apoyo a Javier Milei de La Libertad Avanza por parte del expresidente Mauricio Macri y de Bullrich, que se los comentábamos la semana pasada. Y bueno, por otro lado, ¿no?, Sergio Massa y Unión por la Patria, que son actual gobierno con todo el peso que eso implica. Y estas dos fuerzas que bueno, van a gobernar una o la otra el país, están en plena campaña durante estos 25 días hasta el 19 de noviembre. Y bueno, contar allí que entonces Mauricio Macri ha dado el apoyo explícito a Milei, al candidato de La Libertad Avanza, siendo que él no se presentó en las elecciones ni apareció porque tenía una imagen negativa muy importante luego de haber sido presidente de la Nación durante 4 años y haber dejado la deuda externa más grande del país y del mundo. Y al mismo tiempo recuerdo los tarifazos cuando aumentaron los servicios públicos 4 veces. Y bueno, con esa gestión nos dejó. Y bueno, interesante también esto que mencionaba José Luis Ramón sobre la alta concentración de los medios de producción, de los principales productos que exportamos también en nuestro país, como es el petróleo. Y bueno, allí Sergio Massa intentando distribuir al mismo tiempo que negociar con estos grandes formadores de precios. Bueno, y vinculado a esto, en esta semana, el 30 de octubre, se cumplieron 40 años desde que se reconstituyó o empezó la reconstitución de la democracia en Argentina. Ese día de 1983, todos los argentinos y las argentinas habilitados para votar concurrieron masivamente a las urnas para volver a ejercer este derecho a voto. En ese momento recordemos que votaban por separado hombres y mujeres, pero también los niños y las niñas acompañaron a sus padres y madres a votar porque era una elección histórica en la que bueno, resultó ganador el candidato de la Unión Cívica Radical, Alfonsín. Y bueno, fue una fiesta en ese momento y nosotros consideramos desde Giramundo que es necesario defender el sistema democrático que, bueno, si bien no ha dado los resultados esperados durante estos 40 años en cuanto a el bienestar de la mayoría de la población, pero debemos seguir trabajando y participando no solamente cada 2 o cada 4 años en las elecciones, sino también poder acercarse a espacios de uniones vecinales, de también sindicatos que tengan que ver con la actividad económica que desarrollamos, porque esa también es una manera de exigir mejoras para toda la población. Bueno, con esto entonces cerramos este bloque, pero te pedimos que te quedes en Giramundo porque enseguida seguimos con más información. En este bloque nos vamos al ámbito nacional porque el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una serie de medidas, algunas en favor del mercado laboral y de los y las trabajadoras. Una de ellas, bueno, tiene que ver con, por un lado, que los programas sociales, los planes sociales, pasen a la órbita del Ministerio de Trabajo para fomentar entonces el aumento del empleo. Y también allí hay una negociación, un guiño hacia el sector empresario, porque la idea es que puedan aumentar el trabajo registrado y que los empresarios puedan entonces contratar nuevos empleados
teniendo en cuenta que parte del salario sería este plan social, esta parte que aporta el Estado, y bueno, también les presta algunos beneficios en cuanto a la parte impositiva, que sabemos que es una de las quejas fuertes a la hora de tener empleados en blanco, como se suele decir, o formales. Así que bueno, escuchamos entonces este anuncio de parte del ministro y candidato. Para nosotros, parte del desafío de la inclusión en la Argentina está y debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y hemos impulsado y tomado la decisión de eliminar esa barrera, de romper esa pared que de alguna manera representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo. Los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas. En paralelo consolidamos el programa Un Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante 2 años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo. Creo que es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos. Y en esta semana hubo faltante de combustibles en todas las estaciones de servicio del país, y bueno, esto provocó obviamente descontentos entre los mendocinos en el caso de nuestra provincia y también de visitantes que atraviesan nuestro territorio. Y bueno, en esta semana, por un lado, Sergio Massa le puso un límite a las petroleras y les advirtió que no iban a poder exportar si no se abastecía primero el mercado interno. Y bueno, allí en las negociaciones se llegó a la medida de, por un lado, dejar, digamos, para evitar esta especulación de parte de las petroleras, que dejen de pagar un impuesto, ¿sí?, por litro de combustible vendido, y bueno, el Estado entonces absorbe de alguna manera y amortigua el precio del combustible para que no se fuera tan arriba y que terminara impactando en los bolsillos de los ciudadanos y también en la economía en general, porque sabemos que este combustible líquido es fundamental para el transporte de los bienes que se comercializan en todo el territorio, con lo cual también ese impacto del precio en las naftas y los combustibles afecta también el valor de los productos en general. Así que bueno, esa fue otra de las medidas de esta semana. Escuchamos entonces a Sergio Massa, que así lo anunciaba. En el día de hoy hemos publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL. Básicamente es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos
a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido. Como ustedes saben, en las últimas horas escuchamos pedidos de aumento del 40%, del 20%, del 10%, muy por encima de la realidad que un sector de los grandes ganadores de la economía argentina necesitaba a los efectos de seguir invirtiendo. Nosotros estamos felices de saber que hemos batido récord de producción. Estamos felices de saber que hemos aumentado un 50% la inversión en Vaca Muerta. Sabemos además que es uno de los sectores más importantes para la competitividad económica y para la estrategia de Argentina de acumular reservas. Pero eso no puede pasar a costa del bolsillo de los argentinos. Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles qué es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos y vamos a seguir promoviendo el desarrollo exportador porque somos la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer. Pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, también lo vamos a hacer. Entiendo que con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado, pero vamos a estar atentos, porque no vamos a permitir que sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos. Me enojé tanto como la mayoría de los argentinos con lo que pasó con la nafta y espero que no vuelva a pasar. Pero cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para garantizar que no afecten el bolsillo de los argentinos, lo voy a hacer. Bueno, hay algunas reflexiones respecto a esta situación del desabastecimiento de combustibles. Por un lado, contemplar que somos un país exportador, un país que tiene petróleo en su suelo y esto debería entonces ser beneficio para quienes habitamos el suelo argentino justamente para pagar un poco menos del valor internacional. Y por otro lado también nos deja la pregunta de si el próximo presidente de la Nación se va a cumplir, digamos, con esta cuestión de defender el derecho de los argentinos y las argentinas, o bien van a entonces allí facilitar para que se desarrollen las grandes empresas, en este caso petroleras y de capitales extranjeros en su mayoría. Y bueno, y también por otro lado nos deja otra pregunta que tiene que ver con qué pasa con convertir nuestro sistema energético en otro alternativo, porque nos volvimos locos porque no había combustible en las estaciones de servicio, demostrando así la dependencia que tenemos aún del petróleo para poder funcionar y para poder desarrollar las actividades cotidianas. Bueno, y por otro lado, otra de las medidas que también fueron anunciadas en esta semana, ya les habíamos comentado sobre los créditos de ANSES para jubilados, para pensionados y también para trabajadores en relación de dependencia. La noticia de esta semana fue que hubo un aumento del monto posible para pedir. Para el caso de los jubilados y pensionados, a partir del lunes 6 de noviembre, en vez de 400.000 pesos, podrán pedir 600.000, y en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, podrán pedir en vez de 400.000, 1 millón de pesos a devolver con una tasa muy conveniente, que es del 50%. Digamos que ningún banco hoy está ofreciendo esa tasa de interés, y bueno, que puede devolverse en 2, en 3 o en 4 años en cuotas, que bueno, obviamente mientras más cantidad de tiempo se demore uno en devolver el préstamo, es un poquito más el capital que tiene que
que devolver. Y bueno, por otro lado, nos venimos aquí a la provincia de Mendoza porque en estas semanas han ocurrido distintas paritarias entre trabajadores estatales de diferentes sectores y el gobierno provincial. Y bueno, las negociaciones no han sido favorables para los y las trabajadoras porque, bueno, por un lado ya anunciamos la semana pasada que ATE declaró el estado de asamblea y movilización permanente en todos los sectores, porque el Ejecutivo Provincial presentó una propuesta de aumento salarial del 14% para los meses de noviembre y diciembre, con base de cálculo en diciembre del 2022. El próximo martes 7 de noviembre convoca a una Asamblea General de Delegados para resolver las acciones directas a tomar y denuncian desde la Asamblea de Trabajadores del Estado que el gobierno cuenta con el dinero necesario para realizar aumentos y bueno, pretenden llevar los salarios mínimos de un trabajador inicial, que actualmente es de 220.000 pesos, a 390.000 pesos, que según el sindicato, y bueno, obviamente también teniendo en cuenta los índices macroeconómicos, es lo necesario para alcanzar a cubrir la canasta básica familiar y volver a dignificar a los trabajadores estatales. En el caso de los trabajadores de la educación, el SUTE también rechazó la propuesta salarial del gobierno de Mendoza y bueno, el próximo martes se volverán a reunir luego de este cuarto intermedio que pidieron. Y AMPROS, por su parte, está allí en negociaciones. El viernes por la mañana están reunidos aún mientras grabamos este programa, así que no hay novedades al respecto, pero básicamente la queja general de los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial tiene que ver con que el cómputo del cálculo del aumento se realiza sobre el básico de diciembre de 2022. Teniendo en cuenta que tenemos un piso de inflación del 140%, este 12-16% de aumento mensual no alcanza a cubrir entonces la inflación y sigue atacando al poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestra provincia. Sabemos que es fundamental entonces fortalecer los honorarios del personal de la salud, del personal de las escuelas y bueno, también de los trabajadores estatales, porque prestan servicios públicos fundamentales y bueno, su labor también incide en la calidad de vida de todos los mendocinos. Con esto cerramos este bloque y enseguida te invitamos a quedarte en una entrevista que vamos a realizar para conversar un poquito acerca de la educación y de la propuesta de vouchers en este área. Así que quédate entonces. Bueno, y como te prometíamos en el bloque anterior, en esta oportunidad queremos analizar el sistema educativo que tenemos en nuestro país y bueno, un poco este sistema de vouchers que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Para adentrarnos en este tema, estamos en comunicación con Javier Bauzá. Él es sociólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es miembro de la Escuela de Pichón Rivier y es parte de la comisión directiva de FADIUNC. Así que bueno, los saludamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero que queríamos consultarte es cómo hemos hecho en Argentina para sostener un sistema educativo que es ampliamente, digamos, público y durante tantos años. Contanos un poquito acerca de bueno, cómo ha sido la evolución entonces de los distintos sistemas educativos en nuestro país. Mira, yo creo que habría que marcar
4 grandes hitos históricos para pensar en la construcción y en el recorrido de la educación pública en nuestro país. Habría un primer hito, una primera marca que tiene que ver con la ley 1420, ¿no? A fines de 1884, se configura una escuela primaria obligatoria, gratuita, laica, ¿no? Es una ley muy contradictoria porque si bien garantiza el ingreso de grandes masas a la educación, es un proyecto que para las grandes élites, o sea, para esa oligarquía porteña de la generación del 80, 1880, no consideraba, no contemplaba a los pueblos originarios para los cuales tenían destinado más bien la campaña del desierto, o sea, el saqueo y robo de las tierras, ni para los gauchos, ¿no? Incluso Sarmiento en este momento decía, ni en 100 años de educación vamos a hacer del gaucho un obrero inglés, ¿no? Entonces, contradictoria decía yo, porque por un lado es el inicio de la educación masiva, primaria y laica para un gran porcentaje de la población argentina, pero que no contemplaba pueblos originarios ni gauchos. Esta educación tiene como objetivo homogeneizar una población que tenía un gran porcentaje de inmigración, ¿no? Y entonces teníamos españoles, italianos, turcos, rusos, y tenían diferentes lenguas, diferentes historias, diferentes geografías. Entonces, un poco el objetivo de esta ley masiva de educación primaria es transmitir esa ideología dominante, ¿no? Formar al ciudadano, decía de vuelta Sarmiento, y decía, para que no voten siempre a Rosas, ¿no? Entonces, Esta idea de civilización y barbarie. Exactamente, ¿no? La civilización a través de la educación, insisto, en forma contradictoria, porque incluye a las masas, ¿sí? A las grandes masas de nuestro país, a la educación, pero excluyen a un porcentaje importante, ¿no? Pueblos originarios y gauchos. Un segundo hito importante sería la reforma universitaria, ¿no? Una reforma durante el irigoyenismo en 1918. Los estudiantes se oponen a ese régimen jerárquico, a ese régimen elitista de la universidad y toman la Universidad de Córdoba. Es un ejemplo que se expande por el resto de América Latina, que tiene como característica fundamental la ampliación de la democracia, ¿no? En esta institución educativa que es la universidad. Un tercer hito, si querés, mira, hablamos de un gobierno conservador, después hablamos del irigoyenismo y ahora diría un tercer gran hito tiene que ver con el peronismo, ¿no? Con esa constitución del 49 que plasma la educación como un derecho especial. Esto es fundamental. Incluso fíjate qué interesante, lo que más se amplía en este periodo es la escuela técnica, ¿no? Orientada a un modelo de país que se estaba industrializando, y entonces necesitamos trabajadores y trabajadoras para esa industria naciente, ¿sí? Pensemos que entre el año 50 y el 70 se amplía un 70% la matrícula global, ¿no? Entonces decimos, esa gran masa que ingresó a fines del siglo pasado a la educación primaria, ahora empuja, ¿sí? Ahora hace presión por entrar a la escuela secundaria. Es la época en la que, por ejemplo, abre la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, pensada para los trabajadores, por eso también el horario vespertino, ¿no? Para salir de trabajar y poder ir a estudiar. Tal cual, ese para mí era marcar el cuarto hito, ¿no? Esa universidad obrera, fundada en 1948, también durante el peronismo, que lo que buscaba era ingenieros de fábrica. Entonces, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras iban a poder ingresar en la universidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco el recorrido de cómo se fue conformando a través de los hitos fundamentales nuestra educación pública. Y hay infinidad, que eso no lo he propuesto para decir, pero infinidad de momentos donde las tenemos que defender como pública, ¿no? Bien, y bueno, actualmente Javier Milei propone un sistema de vouchers en educación, acabar de alguna manera con la educación pública y que cada ciudadano pueda acceder a la educación y que pueda elegir supuestamente a dónde estudiar y demás. ¿Cuáles son las bases sobre las que se sustenta esta idea? Y bueno, y también cuáles serían las consecuencias para la educación y también, obviamente, para los estudiantes de nuestro país. Sí, está en danza esta propuesta, ¿no? Diría que los vouchers se sustentan en una teoría del capital humano, ¿no? Formulada por Schultz en 1959, pero en la Argentina podríamos pensar que se encarna o hace pie en los años 90. Hablamos de un contexto en donde se plantea el consenso de Washington. Son políticas planteadas desde los países centrales fundamentalmente a través del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, que les impone, diríamos un poco, las políticas a los países de América Latina para que logren pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, hablamos de políticas que tienen que ver con la apertura de la especulación financiera, con la desregulación, con las privatizaciones, ¿no? Y fundamentalmente con esto que también estamos viviendo hoy, que es el ajuste del gasto público, ¿no? Aparece una mirada mercantilista de la educación. Ya no esa mirada desde el derecho, la educación como un derecho, sino como una mercancía que uno compra y vende, ¿no? Esta idea se sustenta también en esta categoría central que es la meritocracia, que la venimos escuchando mucho, ¿no? Desde Macri, pero ahora fundamentalmente en este contexto eleccionario. ¿Qué pasa con esa meritocracia? Bueno, lo que hace es encubrir procesos sociales complejos, ¿no? En donde cargan al individuo de la desigualdad, de esa trama desigual socioeducativa, ¿no? Supone que cada individuo transita por el sistema educativo como si fuera un sistema igualitario, ¿no? Y entonces, como el sistema es igualitario según esta postura, tus éxitos y fracasos son producto de tu esfuerzo individual. Vos sos el único responsable, ¿no? Hace pensar de que todos partimos desde el mismo punto de partida y no entiende que nadie eligió la cuna donde nació, ¿no? Algunos nacieron, en la cuna de una casa de clase media alta, algunos son hijos de vila y otros son hijos de un trabajador de la construcción. Entonces, se saltea todos esos procesos sociales que implican desigualdad en el sistema, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea que lo sustenta a este voucher. Bien, El ¿y voucher no es perdón, Javier, iba a avanzar ahí con la otra pregunta, ¿cómo impactaría este sistema de vouchers y esta cuestión de reivindicar la meritocracia para estudiantes, por un lado, que un poco lo explicaste, pero para los docentes también? Sí, primero comentarte dos cositas de qué es, porque digo, Bien. no es un planteo muy complejo, sino es una herramienta que tiene un camino más largo que tiene que ver con la privatización, ¿no? La idea fundamental es financiar la demanda, ¿no? La demanda de educación, o sea, dar algunos vouchers, cupones, cheques a las familias para que, entre comillas, elijan libremente la escuela, ¿no? No Sería financiar a la oferta, que es retroceder, a digamos, través del Estado. porque en este sentido de, en vez de ampliar el acceso a la educación, es, bueno, que estudie el que quiera. Yo le doy este voucher y, bueno, si quiere ir a la escuela, que vaya, y si no quiere ir, que no. Sí, en la base también tiene una idea de quitar la obligatoriedad de la escuela, ¿no? En la base de la propuesta de Milei. El sistema es es descentralizar en forma extrema el Estado, ¿no? Y que cada escuela tenga su propia política. Escuelas que van a estar guiadas también por empresas privadas. Entonces, definitivamente es un sistema que retrocede en derechos. Digo, plantean un ranking entre diferentes escuelas, ¿no? Por quién tienen más estudiantes. Y ahí habría que plantear, a mi entender, dos ideas que son mitos, ¿no? Si hay libertad de elección, diría no, punto, porque digo, cuando las escuelas pierden estudiantes, terminarían cerrando, ¿no? Y entonces digo, ¿qué va a pasar con la escuela rural? Yo laburé 10 años en una escuela en Costa de Arauco que teníamos entre 15 y 18 estudiantes, pibas y pibas, que levantaban la cosecha la mayoría. ¿Qué pasa si esas escuelas no tienen la cantidad de estudiantes requeridas? Bueno, desde una lógica mercantilista, esa escuela barra empresa no tiene compradores y entonces desaparece, ¿no? Entonces, no solo que perdemos derechos, sino que tampoco hay una libertad de elección. La libertad de elección es la que plantea esta propuesta, es la libertad de elección que te da el dinero, ¿no? Aquellos que tengan el dinero suficiente podrán elegir, y quienes no lo tengan probablemente no tendrán escuela como lo que yo planteaba en Costa de Araujo, ¿no? Es una ilusión de que cada uno podía pagar su escuela cuando en realidad el término tiene que ver, o a grandes rasgos, tiene que ver con segmentar, con fragmentar ese sistema educativo. Y la otra gran pauta que habría que desmentir tiene que ver con la competencia, ¿no? Que este sistema, a través de la competencia, mejora la calidad educativa. No, sería la respuesta concreta. Yo por ahí recorté un pedacito que se los quería leer de un rector de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Que dice que esto ya está funcionando en Chile, ¿no? Dice que
cuando los estudiantes empiezan a desgranarse, van tomando diferentes estrategias las universidades para retenerlos. Por ejemplo, bajar la exigencia, bajar las evaluaciones, ¿no? Entonces, esa competencia, lejos de mejorar la educación, lo que hace es perder calidad esa educación. Claro, ¿sí? con tal de no Incluso, cerrar, bajan las exigencias. indiscutible. Incluso hay una gran diferencia entre educación privada y pública, ¿no? Porque entonces las educaciones o las ofertas privadas, como vemos generalmente cuando vamos a la oferta educativa de las universidades, tienen un gran stand y te dan una bolsa y te dan regalos, ¿no? Entonces, quien tenga ese dispositivo económico para convencerte, cooptarte, tendrá muchas más ventajas de conseguir esos estudiantes clientes, ¿no? Que se están pidiendo. Tal cual. Bien, ¿y a los docentes cómo les afectaría este sistema de vouchers? Bien, mira, los docentes en esta concepción tan ligada a la empresa son una variable de ajuste más, ¿no? Entonces, quedan, eh, cada uno queda librado a la posibilidad de conseguir trabajo y un trabajo que va a estar netamente precarizado, ¿no? No habla del estatuto docente, no habla de la sindicalización, en realidad es un trabajo fundamentalmente más precarizado. Esto no hace falta irse ni a Suecia ni a Chile para verlo. En San Luis ya existen las escuelas charter, las escuelas digitales, las escuelas generativas que van precarizando no solamente el laburo, el trabajo de nosotros, las y los docentes, sino también la precarización edilicia, ¿no? En San Luis funciona, por ejemplo, algunas escuelas funcionan en clubes de barrio, en casas, en uniones vecinales. Entonces, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengan, el Estado le pasa alguna plata para poder emparchar ese edificio. Pero no son edificios pensados, establecimientos pensados para hacer escuelas, ¿no? Son la precarización en la condición laboral de los y las trabajadores, la precarización en la estructura edilicia para esos pibes y pibas que van a la escuela, ¿no? Es la imposición del mercado, de los valores del mercado, la meritocracia, la competencia, que plantean Y el un modelo... individualismo también, ¿no? En esta El cuestión. individualismo. Sí, es ese mérito, es esa ideología meritocrática donde el individuo que más se esfuerza más tiene, que lleva en un camino a largo plazo a la privatización, ¿no? Que genera mayor segmentación, mayor discriminación y desigualdades, ¿no? Y si Y tuviésemos por que el contrario, perdón, pensar. Sí, y por el perdón. contrario, digo, reduce cualquier posibilidad de pensar políticas educativas nacionales, ¿no? Que tiendan a la inclusión, que tiendan a poder pensar en los sectores más excluidos, ¿no? Porque es totalmente segmentada. Bien, en ese camino iba mi próxima pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que te parece que tiene el sistema educativo argentino y qué tipo de gobierno necesitaría para desarrollarse? Bueno, qué complicado. Mirá, habría que pensar ahí que la educación está inserta en un modelo económico, político y social, ¿no? Entonces es indispensable pensar cómo la educación es parte de algo que ya está establecido, cómo hoy en la Argentina hay sectores dominantes que intentan modificar la correlación de fuerzas sociales que ha tenido la Argentina. El pueblo argentino ha logrado sostener varios embates de los sectores dominantes en cuanto a los diferentes tipos de ajuste. Tendríamos que pensar, sobre todo en educación, en la dictadura del 76, en los 90, y esto creo que sería el tercer embate, ¿no? Habría que pensar entonces en cómo las propuestas de estos gobiernos están empujando para cambiar ese empate técnico que tenemos, ¿no? Y que hemos logrado sostener, no sin un enorme sufrimiento. Y acá yo marcaría dos grandes desafíos, ¿no? Uno a corto plazo, es el domingo 19 del 11, es la votación, ¿no? Para mí hay que evitar que la variante más regresiva de Milei y Bullrich tenga la posibilidad de ganar las elecciones. Para mí eso sería un paso fundamental e indispensable. ¿Por qué? Porque si ese es el escenario, si gana Milei, el lugar donde vamos a quedar parados en cuanto a la educación pública es de un enorme retroceso, ¿no? Y entonces nuestra pelea para recuperar esa educación pública va a ser mucho más compleja y mucho más costosa. Ese sería como un escenario a corto plazo, ¿no? Un desafío a corto plazo. Pero también pienso que hay un desafío a más largo plazo, ¿no? Tenemos que
tenemos que pensar los sectores populares cómo rompemos un techo que hemos naturalizado, ¿no? Porque la educación, y hay que decirlo aunque no les guste a muchos, no está bien, ¿no? La educación está en un estado bastante complejo, ¿no? Entonces hay que romper un techo que naturaliza una universidad que, si bien es pública, tenemos que empujarla para que puedan ingresar, permanecer y recibirse. Claro, los hijos de los y las trabajadoras de la construcción, de las empleadas domésticas. Tenemos que pensar una universidad que pueda trabajar con organizaciones sociales, con pequeña y mediana industria, con las pymes, ¿no? Porque la mayoría de las vinculaciones que tiene hoy la universidad se dan con grandes empresas como Chevron, como Monsanto, como grandes bodegas en Mendoza. Entonces, tenemos que pensar una nación en general que tenga escuelas empobrecidos con edificios impecables, con docentes con buenos sueldos, con sueldos dignos. Entonces, a largo plazo es necesario conformar un espacio político que tenga una propuesta nacional, popular, democrática, ¿no? Que dispute el poder en la Argentina. Yo ahí tomaría una frase de Freire que dice esto, que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, creo que si bien hemos logrado sostener 3 embates, marcaba yo, 3 embates de ajuste a lo largo de los últimos 50 años, como una corriente popular y democrática, nos ha costado mucho, y creo que esto es el desafío, generar una fuerza política que haga posible la resolución de las necesidades de las grandes mayorías. Creo que ahí también está la clave a largo plazo, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Javier, por esta comunicación y bueno, más que invitado siempre a la casa de Giramundo TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Lo escuchábamos y veíamos entonces a Javier Bauzá, docente universitario, analizando cuáles son las posibilidades del sistema de vouchers y también la importancia del sistema educativo público que tenemos en nuestro país. Vamos a un corte y enseguida seguimos con más información. Y en este bloque queríamos comentarles acerca de la actualización de los datos de femicidios que presenta todos los meses MUMALA, las mujeres de la matria latinoamericana. Y bueno, contarles que lamentablemente se produce un femicidio, un travesticidio o femicidio cada 22 horas en nuestro país. Este estudio abarca desde el 1 de enero de este año hasta el 30 de octubre y se han detectado 206 casos que, bueno, la mitad están en investigación y más de 100 casos están asociados a economías delictivas. Por otro lado, dentro de estos 206, 181 femicidios directos han ocurrido en nuestro país y a la vez se suman 458 intentos de femicidio, con lo cual es alarmante este número. Y bueno, también en este informe se detallan los modos, las modalidades en las que han ocurrido los femicidios, así como también se contabilizan los detalles de suicidios por violencias de género. Y bueno, recordemos que también hay femicidios que son vinculados, que son aquellos en los que se ataca a personas que la mujer o la travesti o trans quieren. Entonces de esa manera se ejerce violencia no de manera directa, sino indirecta sobre familiares, hijos, hijas. Así que bueno, queríamos actualizar esos datos para
avanzar, para, digamos, demostrar también que hay que continuar avanzando en políticas de género, en concientización también, al mismo tiempo en la ESI, la educación sexual integral, para promover la protección desde las primeras infancias de las violencias y, bueno, poder entonces construir una sociedad más justa y menos violenta y más feliz para todos y todas. Bien, y por otro lado, en esta semana estuvimos en la presentación de la Comisión Provincial de la Búsqueda de Personas Desaparecidas en nuestra provincia. La sigla es COPRODEP. El jueves 2 de noviembre se presentó esta comisión y los objetivos que tienen son activar la búsqueda de datos de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar en nuestra provincia y bueno, al mismo tiempo generar un espacio de justicia y también de verdad para las familias y para las personas que son sobrevivientes del terrorismo de Estado. Escuchamos y vemos a Viviana Beigel, abogada de Derechos Humanos, y también a algunos referentes que allí en conferencia de prensa anunciaban entonces la inauguración de esta comisión. Hoy estamos acá en la legislatura provincial en Mendoza, presentando la COPRODEP, que es la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas. Esta comisión, que tiene su origen en una medida reparatoria que dispuso el Tribunal Oral Federal número 1 en el 9º juicio a pedido de la querella, tiene por objeto activar la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestra provincia, acceder a información a través sea de instituciones públicas que nos abran las puertas a los archivos, acceder a información que pueda tener cualquier persona de nuestra sociedad mendocina que haya visto en aquel momento algún operativo, alguna situación, que haya participado del servicio militar obligatorio y que haya podido observar algún traslado de personas. Estamos buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas y para eso necesitamos información, necesitamos colaboración, sea de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de personas comunes. Lo importante es obtener datos que nos permitan llegar a conocer qué ocurrió con nuestros desaparecidos y desaparecidas. En Argentina hemos tenido todo un proceso y una larga historia de lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y hoy tenemos un país que juzga a sus represores, que condena, que investiga, que tiene juicios, que tiene memoria, verdad y justicia, pero en la verdad nos falta justamente determinar cuál fue el destino de las personas desaparecidas, que es una enorme deuda que hay con las personas que fueron sobrevivientes, con sus familiares, con quienes hoy todavía, después de casi 50 años, lo siguen buscando. La importancia que tiene es reparar esta tremenda pérdida que es la desaparición forzada de personas. Reparar a los familiares, a los sobrevivientes y a la sociedad toda, porque los desaparecidos y desaparecidas nos faltan a todos. Bueno, la tarea es una tarea colectiva de organismos de derechos humanos que nos hemos conformado en esta comisión de manera conjunta. La idea es poder trabajar en el análisis de la información que se pueda obtener, poder, por supuesto, pedirle a la prensa y a los medios de comunicación campañas de difusión respecto de esta búsqueda. Y también vamos a funcionar en el espacio de la memoria XD2, donde se va a disponer de alguna persona que tome los testimonios de quienes quieran aportar datos y que también pueden hacerlo a través de mensajes en nuestra página de Facebook o en nuestra página de Instagram. Acá en esta mesa hay representantes de 3 organismos de derechos humanos, familiares, expresos y presas políticas e hijos. Pero en la sala quería destacar que hay otras personas de los mismos organismos y de otros organismos. Este comienzo de esta comisión, la verdad que es algo muy esperanzador, porque se nos ha privado durante 47 años del ritual básico, que es el de la muerte, el de la despedida, el de decir adiós a nuestros seres queridos, y por eso es algo vigente, es algo que nosotros vamos a seguir.
quiero también acá mencionar que en esta sala hay presentes nietos, nietas, que esto, hasta que no encontremos a cada uno, a cada una de nuestros compañeros, que son nuestros seres queridos, y no podamos llevar una flor, nosotros no vamos a parar. Eso, la lucha continúa. Bueno, y sabemos que los juicios por delitos de lesa humanidad continúan en nuestro país luego de 40 años de restituida la democracia y bueno, continúan entonces también en distintas provincias. Aquí en Mendoza más de 1000 juicios ya se han llevado a cabo y en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también. Y en esta oportunidad hacemos referencia a la censura que se ha ejercido sobre el medio comunitario La Retaguardia, un medio que históricamente ha transmitido los juicios por delitos de lesa humanidad, y en esta oportunidad el Tribunal Oral Federal 5 de Cava dio el permiso para evitar en realidad el acceso a la transmisión de este medio en el juicio que le sigue al exmiembro de la Armada, Horacio Ferrari. Esta decisión fue que el abogado defensor de Horacio Ferrari lo pidió y así lo concedió la justicia. Integrantes de la retaguardia aseguraron que gracias a las transmisiones de todos estos años, muchas personas pudieron reconocer a quienes los habían torturado durante el 76 y el 83 en distintos centros clandestinos de detención. Estos juicios son parte imprescindible de la construcción democrática y deben llegar a la mayoría de las personas que sea posible, para también aportar a esta construcción de la memoria y la verdad de lo que ocurrió durante la última dictadura militar. Bien, y otra de las noticias que tenemos en esta semana es que se presentó la Federación de Medios Cooperativos, de Radios Cooperativas, en realidad, que ha sido impulsado por FARCO, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias, y en conjunto con el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, han dado lugar a esta federación que alberga a distintos medios comunitarios que se han constituido como cooperativas de trabajo en este recorrido, ¿no?, que han hecho los medios comunitarios, que arrancamos haciendo el trabajo de manera voluntaria hasta poder comprender que también es la comunicación popular una salida laboral y que también necesita del compromiso y de la legitimidad como trabajadores y trabajadoras de la economía social. Así que este es un puntapié para continuar avanzando y crear la Confederación, es decir, la Federación de Federaciones de Medios Comunitarios en Argentina. Así que celebramos esta noticia. Vamos a un corte y enseguida seguimos con el último bloque, en el que te traemos, como siempre, la agenda cultural y comunitaria de la provincia. Y en este último bloque te traemos el cronograma de la garrafa social en el departamento de Guaymallén. Te recordamos que para acceder tenés que ser habitante de este departamento, acreditándolo con tu DNI y el domicilio correspondiente, obviamente afincado en Guaymallén. Las garrafas son de 10 kilos y el precio es 1.000 pesos. Recordá que debes presentar la fotocopia del DNI y también la certificación negativa de ANSES. Y en el caso de los jubilados o pensionados, también llevar fotocopia del carnet de PAMI y o de jubilado. Y las personas que tengan discapacidad, presentar su CUD, su certificado único de discapacidad correspondiente. Recordamos que para otros habitantes del departamento de Guaymallén
podrán efectuar la recarga de la garrafa de 10 kilos al precio oficial de 3.700 pesos en el caso de los vecinos que no cumplan con los requisitos anteriores. Y bueno, entonces vamos a pasar a contarles cuáles son los días y dónde van a estar las recargas de la garrafa. El lunes 6 de noviembre en Colonia Segovia, en Belgrano y en El Bermejo. El día martes 7 de noviembre en Colonia Segovia, Colonia Molina y también, en estos dos distritos, pero en distintos puntos. Y el jueves 9 de noviembre en Rodeo de la Cruz, en Belgrano y en el distrito de Nueva Ciudad. Para conocer los horarios y los establecimientos en los que se van a encontrar, te invitamos a acceder a la página web del municipio de Guaymallén para que allí entonces puedas obtener la información certera del horario y día que te quede más cerca de tu domicilio. Y bueno, por otro lado, también queríamos compartirles una invitación que nos acerca a la Municipalidad de Lavalle, porque este fin de semana Lavalle invita a la fiesta patronal en el Cabadito. El 4 y 5 de noviembre la comunidad llevará adelante las celebraciones religiosas en honor a San Judas Tadeo, una tradicional festividad que se enmarca en el sector este del secano lavallino. Este fin de semana el paraje El Cabadito recibirá a locales y visitantes para participar de las actividades religiosas y también se suman acciones turísticas con espectáculos artísticos y comidas típicas. Este encuentro es organizado por la Comisión de la Capilla y la Comunidad Huarpe Juan Bautista Villegas, con el apoyo de la Municipalidad de Lavalle, quien ha participado en las tareas logísticas indispensables para que se pueda acceder a la realización de esta fiesta patronal. Bueno, y por otro lado, como siempre, te traemos la agenda cultural comunitaria. Primero, antes de ir a eso, vamos a presentarte dos propuestas que habrás visto tal vez en nuestro canal de YouTube o en la pantalla. Una de ellas es de Nahuel Jofré, que ha organizado un espectáculo, un evento que se llama En un Fogón, que es en el Quintanilla el día viernes 3, y bueno, el cantante y músico, intérprete y compositor mendocino se presenta junto a otros 10 cantores y cantoras en este espectáculo, en el que esta obra cuenta la historia de un pueblo cordillerano que permite recuperar su identidad y mantener su memoria viva. Escuchamos y vemos entonces a Nahuel Jofré, que nos trae esta propuesta para el día viernes. Yo soy el Nahuel Jofré, para la gente querida de San José y de todo el mundo que está mirando Giramundo TV. Yo soy un vecino de aquí hace muchos años, soy sancarlino, pero se me está pasando un poco. Y he venido a hacerles una invitación, que voy a hacer un concierto que se llama En un Fogón. Esto es este viernes 3 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro Quintanilla. El Teatro Quintanilla está en el subsuelo de la Plaza Independencia, abajo de la fuente. Y bueno, y pueden venirse a escucharme y a escucharnos, porque es un fogón, es una ronda donde somos 11. Yo voy a estar ahí con la viola, prendiendo el fuego, y se van a arrimar 10 cantores y cantoras, amistades mías, gente muy conocida y muy querida de esta casa también. Y si la memoria me acompaña, se los voy a nombrar uno por uno. Este viernes en el Teatro Quintanilla, junto conmigo van a estar presentes Juanpi Fernández, Camila Millán, Ernesto Pérez Mata, Cristian Gómez y Mauricio Chavarrieta, Celeste Fredes, Melissa Budini, Gabriela Fernández, Matías Gorordo y Diego Ferreira. Vamos a interpretar 16 canciones que van transcurriendo en una especie de un guión que las sostiene un poco y que pretende contar la historia de un pueblo cordillerano, de un pueblo en la montaña que está buscando contarse a sí mismo a través de esa reunión, de ese fogón, de ese parlamento, donde están estos 11 personajes que vamos ahí apareciendo en la escena y cantando una canción.
Así que voy a estar esperando que vengan a acompañarnos este viernes 3 de noviembre a las 21:30 horas, puntualísimo, en el Teatro Quintanilla. La historia en un fogón está sostenido por unos textos que hace muchos años encontré, que me gustan muchísimo, de una novela de Daniel Moyano que se llama Tres golpes de timbal, y transcurre en un pueblo en la cordillera donde están haciendo el último intento humano por escribir la historia de ese pueblo antes que sea volado por la dinamita, antes que desaparezca, como algunos pueblos del llano que están empezando a percibir las explosiones y están empezando a ver que la fauna del llano empieza a subir a los pueblos de la montaña huyendo de las explosiones. Y entonces le encomiendan a un escriba, a un personaje que escriba la historia de ese pueblo, y en el medio transcurre las historias cotidianas de los habitantes de la montaña, de los amansadores de mulas, de los astrónomos, miradores de estrellas, y de un puñado de músicos que recorren la montaña como chasquis, que recorren pueblos de la montaña memorizando y llevando sus canciones. Eso es lo que se van a encontrar este viernes en un fogón. Queda hecha la invitación para este viernes entonces, y pueden anticiparse si son de organizarse para comprar la entrada en la tiquetera, en estas entradaweb.com, pueden ingresar ahí, comprarla, y si no, por supuesto, en la boletería del teatro, pero unos minutos antes. Es necesario que al menos unos minutos se anticipen, porque a las 21:30 comienza. Consiguen en entrada web o en la boletería del teatro, pero a las 21:30 este viernes comienza. Yo me llamo Nahuel Jofré, soy un vecino de aquí, y pueden escuchar mi música en Giramundo, la pasan siempre muchísimo, y en un sitio web que se llama nahueljofre.com.ar, ahí pueden acceder y conseguir la música libre y gratuita, la pueden descargar sin necesidad de escucharla en línea. Le agradecemos entonces a Nahuel por esta invitación, y también de paso le agradecemos por prestarnos uno de sus temas para el programa Somos lo que hacemos, que allí transmitimos por Giramundo TV los días miércoles a la nochecita. Bueno, y vamos a pasar a otra propuesta de este fin de semana que estrena en el Julio Le Parc el sábado 4. Estamos hablando de una obra de teatro, Volcano. Vamos a escuchar y ver a algunas de sus protagonistas. Por un lado, la directora y dramaturga, Laura Angélica Rodríguez, y también a una de las actrices, Alicia Cáceres, quienes nos cuentan un poco más acerca de esta obra de teatro que ha sido ganadora de premios en Nueva York. Bueno, Volcano es una obra que narra el encuentro entre una abuela, una madre y una hija. Este encuentro se produce a través de la visita sorpresiva de la hija a la casa de la madre y de la abuela, y esta situación inesperada va a provocar que aparezcan en escena y en el relato y en la acción una serie de recuerdos y secretos familiares que detonan esta relación. Es como muy interesante lo que pasa, porque a medida que va avanzando la obra se van develando las contradicciones que existen entre los personajes, y cómo estos vínculos, que a veces parecen ser incuestionables, en verdad están llenos de preguntas, interrogantes, miedos, dolores, amores no dichos. Secretos familiares, secretos de familia. A mí lo que me gusta de este drama generacional que ha escrito Laura y que nos dirige es las relaciones, los vínculos que se establecen entre esa abuela, esa madre y esa hija, donde yo creo que ella ha podido captar la esencia de esos personajes en su generación. En el caso de la abuela, que a mí me hace recordar a mi mamá, eran mujeres muy endurecidas por la vida, por una vida dura, valga la redundancia, donde había que endurecerse para sobrevivir. Entonces, también eran mujeres que les cuesta demostrar el afecto,
que tienen esas relaciones con las hijas mujeres en particular, de amor, pero que también son amores dolorosos y que también a ellas las deben haber criado como mujeres que eran menos valoradas que el varón y que, bueno, eran un poco apartadas del afecto materno, digamos, ¿no? Y cómo estos vínculos de la abuela con la madre, que no es el mismo que el de la abuela con la nieta, porque se van como ablandando y entendiendo, estos personajes van como representando o en cierta manera diciendo y mostrando las filosofías de las tres épocas generacionales, ¿no? Esa abuela endurecida, esa madre que quiere liberarse y que cree como en una libertad mayor, cierta liberación sexual, y esta hija ya más feminista y esta nieta más en los tiempos actuales, ¿no? Y como, bueno, los secretos de familia, es como que en ese momento de encuentro de las tres, algo hace que el volcán que está como generando una erupción empiece a estallar y empiecen a salir a la luz muchas situaciones que explican o de alguna manera le dan veracidad a los comportamientos de estos personajes. Muy interesante entonces la propuesta de Volcano. Te recordamos Julio Le Parc, 21 horas del sábado 4 de noviembre. Y bueno, para continuar en esta línea de las invitaciones, vamos a compartirte la agenda cultural y comunitaria para que, bueno, puedas participar de la gran labor que realizan trabajadores de la cultura de nuestra provincia. Hoy a las 21 horas, Noche Payasa en la Casita Colectiva. También hoy, 3 de noviembre a las 22 horas, será una noche tangos en la Alameda, en el bar Los Dos Amigos Cultural. Sábado 4 de noviembre, 18:30 horas, Festiparra. Música, comida, sorteos. La entrada es a colaboración desde 200 pesos. Invita Organización Política y Territorial Violeta Parra. El sábado en la Casita Colectiva se presenta la Feria Gráfica Caminando Otros Mundos. Comidas, bebidas, presentación de un juego nuevo y en vivo estará Cami Millán. Sábado 4, 11, 18 de noviembre, 17:30 a 20 horas está la Gran Feria Popular Jesús Nazareno. Acércate a la Plaza de la Virgen. Invita Soy Nosotras. Entrelazando experiencias latinoamericanas, se viene la segunda jornada de restauración de mural sobre Gabriel García Márquez. Este sábado, desde las 13 horas, en Plaza Santa Lucía. Javier Morales, al 1710 de Godoy Cruz. Este sábado a las 21 horas, otra noche de La Aparecida. Ciclo del MIM en Nacional. En esta oportunidad se presenta Steel y Agosto. Será en el auditorio Juan Draghi Lucero, Avenida Emilio Civit al 460. La entrada es libre y gratuita. El 4 y el 11 de noviembre se presenta Mientras Juana Duerme, de Carolina Duarte del Río. Esto será en Casa Violeta a las 21:30 horas. Este domingo 5 de noviembre a las 17 horas arranca un gran festival por el 10º aniversario de Rencor. Esto es en el Centro Cultural Israelita, Maipú al 252 de Ciudad. Esta propuesta busca recaudar fondos para masterizar su música. La entrada cuesta 3.500 pesos, incluye copa de vino y 2 empanadas. También habrá una feria en el lugar. Para comunicarse con las entradas es al 261 31 35 863. Este domingo 21 horas, Reto Space. Un trabajo de curaduría, restauración y normalizado de más de 1000 ilustraciones sobre la ciencia ficción, el futurismo y la era espacial. Esto será en la Biblioteca Mediateca Pública Municipal Manuel Belgrano de Godoy Cruz, a partir de las 21 horas. Anda agendando para el 9 de noviembre a las 21:30 horas. No soy caniche, pero estoy. Esto será en la sala Ernesto Suárez del Le Parc. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana y puedan aprovechar de toda la oferta cultural que hay en la ciudad.
Le agradecemos a Guillermina por compilar todas estas propuestas culturales y también comunitarias. Y bueno, también invitamos a que nos acerquen semana a semana los flyers y la info para poder compartir las cuestiones que ocurren en el territorio y de las que por ahí no nos enteramos. Y bueno, también en este último bloque invitarles a conocer parte de la programación de Giramundo Televisión Comunitaria para que te quedes en la pantalla y para que también puedas disfrutar de nuestras producciones. Las y los invitamos a ver nuestras producciones en la pantalla de Giramundo. Los sábados a las 21:30 horas está Llamada Under, un programa de rock producido y conducido por Capi López. El programa se repite los martes a las 21:30 horas. Los sábados y domingos a las 13:30 horas tenés el noticiero de Conta, de los canales comunitarios alternativos y populares de Argentina, miembros de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Los lunes a las 13:30 horas tenemos el resumen semanal del Come Cuco, de los medios comunitarios de Cuyo. Somos lo que hacemos. Los miércoles a las 21 horas, una nueva producción de Giramundo TV, un programa de entrevistas de la mano de Sebastián Jaer. Este jueves a las 21 horas estrenamos Controversias, historias y experiencias en torno a Malvinas. Esta es una producción de Giramundo Televisión Comunitaria gracias al apoyo de NACOM con los proyectos FOMECAS. Esperamos que disfruten de nuestra producción y para saber con detalle día a día qué transmitimos, podés verlo en nuestros estados de WhatsApp en el 261-253-5055. Invitarles especialmente ahí y recalcar que este jueves estrenamos una producción en torno a Malvinas, Controversias se llama, y bueno, en este primer capítulo tenemos a veteranos de guerra contándonos acerca del museo que está dedicado a Malvinas y a lo que sucedió allí en el 82 en el departamento de Maipú. Así que esperamos también que después nos comentes a ver qué te parece esta serie, que tiene varios capítulos, así que semana a semana les invitamos los jueves a las 21 horas a verla y disfrutarla. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Les agradezco a mis compañeros que están detrás de cámara, en la producción también, en la programación. Les mando un gran abrazo a todos los y las teleparticipantes de Giramundo Televisión Comunitaria. Nos encontraremos la semana próxima.